Mis padres me obligaron a perder peso para la boda de mi hermana, pero después de mi transformación, no pudieron soportar mi éxito. Soy Cheyenne, una arquitecta de software de 27 años. Y desde que tengo memoria, mi existencia en esta familia fue tratada como una mancha en una ventana impecable. Mi padre, Silas, ni siquiera levantó la vista de su vaso de cristal de whisky cuando entré en el ático después de 2 años de ausencia. En su lugar, simplemente señaló mi cintura con una mirada de puro e inalterado asco. Pierde peso, Cheyenne, ladró. Su voz resonando en los ventanales que iban del suelo al techo con vistas al lago Michigan. No vas a aparecer en el evento social más importante de nuestra década pareciendo un pasivo no comercializable. Mi madre, Beatrice, asintió con fría conformidad, agarrando sus perlas de diseñador. Como si mi presencia fuera físicamente dolorosa para ella. Luego vino mi hermana menor, Esquiler. Apoyada en la isla de mármol de la cocina con una sonrisa depredadora. Gorda como tú me avergonzarías en el altar, se burló. Arrojando una revista de novias sobre la mesa. O pierdes 40 libras en 10 meses. O estás oficialmente eliminada de la lista de invitados y del fideicomiso familiar. Me quedé allí, sintiendo el conocido aguijón de su rechazo. Pero esta vez fue diferente. No lloré. No supliqué. Simplemente asentí lentamente, mi mente ya tejiendo una red de retribución que nunca vieron venir. Querían una transformación. Bien. Les daría un cambio tan espectacular que quemaría todo su mundo. Si crees que nadie debería ser tratado así por su propia sangre, pulsa el botón de suscribir ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte el momento en que finalmente les haga lamentar cada una de sus palabras. Crecer a la sombra de la Torre Willis no se sentía como un privilegio cuando tu propia sangre te trataba como un fallo en su vida perfectamente curada. Mucho antes del drama de la boda. Las semillas de este resentimiento se sembraron en los pasillos de nuestra academia privada. Donde Esquiler, mi hermana menor, reinaba como la reina indiscutible de la jerarquía social. Poseía una beta cruel que mis padres confundían con liderazgo carismático. Usándome a menudo como el remate de las bromas para la diversión de sus amigas. Recuerdo una gala específica en el Instituto de Arte cuando tenía 16 años. Había pasado semanas eligiendo un vestido de seda azul marino. Esperando por una vez pasar desapercibida. Esquiler me había acorralado en el tocador. Riendo hasta que las lágrimas rodaron por sus mejillas perfectamente contorneadas mientras señalaba la forma en que la tela se tensaba contra mis caderas. No solo me insultó. Invitó a 3 de sus compañeras del equipo de porristas para que presenciaran mi humillación. Llamándome el espantapájaros del ático. Cuando traté de buscar refugio en mi padre, Silas, no me ofreció un hombro en el que llorar ni una palabra de consuelo. Me miró a través de sus gafas con montura de oro con un desapego clínico y frío que dolía más que cualquiera de los insultos de Esquiler. Para él, yo era un desastre de relaciones públicas a punto de ocurrir. Una vez me dijo, durante una cena de alto riesgo con sus socios principales, que mi incapacidad para controlar mi apetito era un reflejo directo de mi falta de disciplina. Un rasgo que encontraba vil en una Sterling. Mi madre, Beatrice, era aún peor. Constantemente donaba mi ropa favorita porque afirmaba que eran monstruosidades que no encajaban con la estética de nuestra casa. Me compraba conjuntos 3 tallas más pequeñas, dejándolos en mi cama como un recordatorio silencioso y pasivo-agresivo de todo lo que yo no era. No veían a la estudiante de sobresalientes ni a la chica que podía programar círculos alrededor de sus compañeros. Solo veían a la chica que no cabía en un vestido de dama de honor de talla 0. El acoso no se limitaba a nuestra casa. Era una campaña orquestada. Esquiler publicaba accidentalmente fotos poco favorecedoras mías en sus redes sociales, subtitulándolas con falsa simpatía como amando a mi hermana mayor a pesar de sus luchas. Era un movimiento calculado para obtener me gusta mientras me mantenía firmemente bajo su control. En nuestra familia,
La belleza era la única moneda que importaba. Y yo estaba perpetuamente en bancarrota. Pasé mi adolescencia escondida en la biblioteca, perdiéndome en algoritmos complejos y diseños arquitectónicos, creando mundos donde la lógica lo gobernaba todo y la crueldad no tenía lugar. Mientras Esquiler era coronada reina del baile, yo calculaba mi ruta de escape de Chicago. Las cicatrices emocionales de esos años no se desvanecieron sin más. Se endurecieron hasta convertirse en una gruesa coraza. Cada vez que Beatrice me obligaba a asistir a una consulta de nutrición que en realidad era solo una sesión apenas disimulada de humillación corporal, sentía que una parte de mi afecto por ellos se marchitaba. Pensaban que me estaban arreglando. Pero en realidad estaban quemando el único puente que nos conectaba. Para cuando me mudé a Seattle, no solo estaba dejando una ciudad. Estaba huyendo de la escena de un crimen donde mi autoestima había sido la víctima principal. El aire en el comedor privado de Alinea estaba cargado con el aroma de las trufas blancas y la sofocante presión de las expectativas. Se suponía que era una celebración del compromiso de Esquiler con un prominente banquero de inversiones. Pero en el momento en que se retiraron los aperitivos, el foco de atención volvió a mis fracasos percibidos. Silas se sentó a la cabecera de la mesa, su cabello plateado brillando bajo el candelabro de cristal como una corona de acero frío. No ofreció un brindis por la feliz pareja. En su lugar, deslizó un grueso sobre de Manila a través del mantel de lino blanco hacia mí. Dentro había un documento legal que describía los términos del fideicomiso familiar Sterling. Un fondo multimillonario que mi abuelo había establecido para sus nietos. Silas golpeó su anillo de sello contra la madera, el sonido rítmico sonando como una cuenta atrás para una ejecución. Tu presencia en esta boda es obligatoria para el desembolso final del fideicomiso, Cheyenne, declaró, su voz desprovista de cualquier calidez paternal. Pero mi firma en tu formulario de liberación está supeditada a tu presentación física. Beatrice se inclinó, sus ojos escudriñando mi rostro en busca de cualquier signo de rebelión, mientras se ajustaba su gargantilla de diamantes. Dejó en claro que mi estética actual era un lastre para la posición de la familia en el registro social de Chicago. No solo me estaban pidiendo que perdiera peso. Estaban tratando mi cuerpo como un activo en dificultades que necesitaba ser liquidado antes de una fusión. Esquiler se sentó junto a su prometido, pavoneándose como un pavo real y susurrando lo suficientemente alto para que toda la mesa oyera sobre cómo el fotógrafo de la boda tendría que angular las tomas para ocultar mi silueta. La crueldad era quirúrgica, diseñada para atravesar mis defensas restantes mientras los camareros servían burdeos de época. Los términos de Silas eran explícitos. Tenía exactamente 10 meses para transformarme en la versión idealizada de una hija Sterling. Si no cumplía con sus arbitrarios estándares de belleza para la cena de ensayo, sería legalmente desheredada y se me prohibiría la entrada a la ceremonia por completo. Miré la invitación con relieves dorados que estaba junto a mi plato. Luego los rostros depredadores de las personas que compartían mi ADN. Para ellos, yo era una transacción, una casilla que marcar o una mancha que blanquear. Esperaban que me desmoronara, que suplicara su aprobación o que saliera furiosa en un ataque de ira predecible. En cambio, sentí que una extraña y fría claridad se apoderaba de mí, más afilada que cualquiera de sus insultos. Tomé la pesada pluma estilográfica que Silas me había proporcionado y firmé al pie del acuerdo con mano firme. No estaba renunciando a mi dignidad. Estaba firmando un contrato para mi libertad. Este fondo era lo único que necesitaba para lanzar finalmente mi propia firma de arquitectura en Seattle y cortar el cordón umbilical financiero que me mantenía atada a su toxicidad. Al devolver el documento, vislumbré a Julian Prescott observando el intercambio desde una mesa cercana. Sus ojos se entrecerraron de una manera que sugería que veía a través de la pulida fachada de la familia. Silas tomó el papel con una sonrisa de triunfo, creyendo que finalmente había quebrado mi espíritu con el peso de su billetera. No se dio cuenta de que al ponerle un precio a mi transformación,
Me había dado la motivación definitiva para destruir su legado desde dentro. No terminé mi comida. Simplemente me levanté, metí mi bolso de mano bajo el brazo y salí del restaurante sin mirar atrás. El viento de Chicago era cortante mientras llamaba a un taxi. Pero por primera vez en mi vida, no tenía frío. Tenía 10 meses para convertirme en la mujer que exigían y la pesadilla que merecían. La llovizna constante de Seattle se sentía como un ritual de limpieza en comparación con la atmósfera tóxica de la alta sociedad de Chicago. De vuelta en mi apartamento con vistas a la bahía de Elliott. Colgué una única fotografía en mi tablero de dibujo arquitectónico. No una foto de un edificio, sino el rostro engreído y filtrado de Esquiler de su última publicación de Instagram. Ese era mi combustible. Mi transformación no comenzó con una dieta de moda. Comenzó con una revisión despiadada y calculada de toda mi existencia. Contraté a un exentrenador olímpico al que no le importaba el nombre de mi familia ni mi fondo fiduciario. Solo le importaban las métricas crudas de resistencia y fuerza. Cada mañana a las 4, mientras el resto de la ciudad dormía, yo estaba en un gimnasio con poca luz, llevando mi cuerpo al límite hasta que mis músculos gritaban y mis pulmones sentían que estaban en llamas. El dolor físico era una distracción bienvenida de la guerra psicológica que mis padres todavía intentaban librar desde lejos. Beatrice y Silas intentaron mantener su control a través de un aluvión de correos electrónicos pasivo-agresivos, exigiendo fotos de progresos semanales y registros de pérdida de peso. Como si yo fuera un experimento científico que estaban financiando. Ignoré cada uno de ellos. El silencio de mi parte llevó a Esquiler a un frenesí de acoso digital. Me enviaba enlaces a boutiques de novias de tallas grandes con leyendas sobre cómo rezaba por mí. ¿Disciplina? No la bloqueé. Archivé los mensajes, guardándolos como prueba de la crueldad que estaba a punto de devolver con creces. Mi enfoque se desplazó por completo a la construcción dual de mi cuerpo y mi carrera. Durante el día, era la arquitecta principal en un nuevo proyecto de desarrollo frente al mar. Una torre de vidrio multimillonaria que estaba destinada a redefinir el horizonte de Seattle. Vertí mi resentimiento en los planos, diseñando estructuras que eran esbeltas, afiladas e impenetrables, exactamente en lo que me estaba convirtiendo. A los 6 meses, la mujer que me devolvía la mirada en el espejo era una extraña. Los bordes suaves de mi rostro se habían afilado en una mandíbula definida. Y la gracia atlética que había reprimido durante años finalmente emergió. Pero el cambio no fue solo físico. Fue un ascenso intelectual. Conseguí un ascenso a socia principal en mi firma. Un puesto que me dio poder sobre la misma industria que Silas había pasado su vida tratando de dominar. Mientras mi madre estaba ocupada eligiendo arreglos florales para una boda para la que supuestamente yo no era apta. Yo estaba firmando contratos que pronto harían que la cartera de negocios de mi padre pareciera un puesto de limonada. Pasaba mis tardes en boutiques de alta gama seleccionadas por una estilista que entendía que no solo buscaba un vestido. Buscaba una armadura. Cambié mis suéteres oscuros y holgados por siluetas entalladas en colores audaces y dominantes que gritaban autoridad. Los 2 últimos meses fueron los más tranquilos. Dejé de revisar las redes sociales de Esquiler por completo, enfocándome en cambio en la precisión de mi revelación final. Mi entrenador comentó que tenía los ojos de un tiburón, fríos e inquebrantables. Un rasgo que definitivamente heredé de Silas, pero que pretendía usar en su contra. No solo estaba perdiendo peso. Estaba despojándome de la identidad de la hija deshonrosa que habían pasado décadas cultivando. Estaba construyendo una obra maestra de retribución, ladrillo a ladrillo agonizante. Cada milla corrida en la cinta. Y cada noche hasta tarde en la oficina era un depósito en una cuenta bancaria de venganza que se acercaba a su límite. No me estaba preparando para una boda. Me estaba preparando para una toma de control. Cuando llegó la invitación final por correo urgente, ni siquiera la abrí.
Ya sabía que mi asiento estaba a la cabecera de una mesa que ni siquiera habían construido todavía. El viaje en ascensor hasta el piso 65 fue un ascenso silencioso de 30 segundos que se sintió como una vida de anticipación. Cuando las puertas se abrieron directamente al vestíbulo del ático de los Sterling. El aire ya vibraba con la energía caótica de los preparativos de la boda. Percheros de ropa de diseñador bordeaban el pasillo. Y el aroma de los costosos lirios era casi empalagoso. Me quedé allí un momento. Me ajusté mi chaqueta entallada de color crema y dejé que mis tacones resonaran bruscamente contra el suelo de mármol blanco. Beatrice fue la primera en salir de la sala de estar. Ladrando órdenes a un florista de aspecto agobiado sobre los centros de mesa para la cena de ensayo. Al principio ni siquiera me miró a la cara. Simplemente vio a una mujer rubia y esbelta parada en su entrada y asumió que era otra proveedora. La entrada de servicio está a la vuelta de la esquina. Querida. Estamos demasiado ocupados para entregas no planificadas, espetó. Con los ojos pegados a su portapapeles. No me moví. Simplemente incliné la cabeza y dejé que una pequeña y fría sonrisa asomara a mis labios. No soy la florista, madre, dije. Mi voz firme y resonante de una manera que nunca antes había oído. Beatrice se congeló a mitad de la frase. El portapapeles resbalando ligeramente en su agarre cuidado mientras finalmente levantaba la vista. Su mandíbula no solo cayó. Quedó abierta en un estado de shock clínico. Me escaneó de la cabeza a los pies. Sus ojos moviéndose frenéticamente entre mis pómulos definidos y la costosa silueta de mi atuendo. Parecía que estaba viendo un fantasma, o quizás algo más aterrador. La hija que había pasado décadas tratando de borrar. Silas salió de su estudio un momento después, impulsado por el repentino silencio. Y no le fue mejor. Se detuvo en seco, su mano todavía agarrando un vaso de cristal. Su habitual máscara de indiferencia legal destrozada por una confusión pura e inmitigada. Cheyenne, susurró, el nombre sonando extraño en su boca. Caminó hacia mí como si se acercara a un animal peligroso. Sus ojos abiertos con una mezcla de incredulidad y un extraño e inquietante destello de orgullo que me erizó la piel. Extendió la mano como para tocar mi brazo. Quizás para verificar que estaba hecha de carne y hueso en lugar de algún elaborado holograma. Retrocedí lo suficiente para mantener la distancia que tanto me había costado construir. Antes de que cualquiera de ellos pudiera formular una oración coherente. Esquiler entró en la habitación. Envuelta en una bata de seda y quejándose de una mancha en su anillo de compromiso. Se detuvo cuando vio la tensión en la habitación. Su mirada posándose en mí con una curiosidad superficial que rápidamente se agrió en algo mucho más oscuro. No ofreció un abrazo ni una bienvenida. En cambio, me rodeó como un tiburón. Sus ojos se entrecerraron mientras buscaba un defecto. Una costura o una señal de que todo esto era un truco. El carisma natural que solía llevar como un arma no se encontraba por ninguna parte. En su lugar. Había una envidia cruda y desnuda que no podía enmascarar del todo con su practicada sonrisa de socialité. ¿Quién te hizo el trabajo?, preguntó, su voz aguda y goteando sospecha. No hay forma de que te veas tan bien por tu cuenta. ¿Quién fue el cirujano? Me reí. Un sonido genuino y melódico que pareció irritar sus nervios como papel de lija. Le dije que la única cirugía que había tenido fue una extirpación total del peso tóxico que había estado cargando durante 27 años. Empezando por sus opiniones. La habitación permaneció sofocantemente silenciosa mientras la comprensión comenzaba a calar. El pasivo que habían tratado de ocultar era ahora la persona más radiante de la habitación. Y la dinámica de poder de la familia Sterling acababa de cambiar irrevocablemente. El shock inicial de mi regreso se agrió rápidamente en una calculada hostilidad doméstica que envenenó el aire mismo del ático de los Sterling. En 48 horas. Beatrice había abandonado su orgullo fingido y lo había reemplazado con una necesidad desesperada de atenuar mi luz antes de que llegaran los invitados de la alta sociedad. Me acorraló en el vestidor una mañana.
agarrando una caja de tinte para el cabello oscuro y barato que había comprado en una farmacia local. Muy lejos de los estilistas de celebridades que solía frecuentar. El rubio es demasiado, Cheyenne, susurró. Su voz temblando con una preocupación frenética y artificial. Parece que te estás esforzando demasiado por ser el centro de atención. Esquiler es nuestra rubia. Nuestra chica de oro. Sería mucho más apropiado que volvieras a tu tono castaño natural para la ceremonia. No estaba sugiriendo un cambio. Estaba intentando reclamar la jerarquía visual que mi transformación había hecho añicos. Empujé suavemente la caja hacia su pecho, mis ojos fijos en sus manos temblorosas. Le dije que si le preocupaba que yo destacara. Debería haberlo considerado antes de firmar un contrato legal exigiendo que me volviera presentable. El rechazo de su consejo sumió a Silas en una furia fría y litigiosa. Pasó nuestras cenas compartidas señalando el costo excesivo de mi nuevo guardarropa. Afirmando que mi gusto era llamativo y carecía de la elegancia discreta de una verdadera heredera Sterling. No solo criticaban mi ropa. Intentaban reconstruir la jaula de la que había pasado 10 meses escapando. Cada vez que entraba en una habitación con un aspecto radiante. Silas encontraba una razón para mencionar un supuesto defecto en mi postura o una dureza en mi expresión que, según él, me hacía parecer desesperada. Las tácticas de Esquiler eran menos verbales y mucho más destructivas. Regresé a mi suite de invitados después de una reunión matutina con mis socios de Seattle para encontrar mi vestido de ensayo de seda hecho a medida hecho trizas sobre la cama. No fue un accidente. Los cortes eran precisos. Ejecutados con la misma crueldad quirúrgica que había usado en mi psique durante años. Cuando la confronté en la cocina, ni siquiera se molestó en negarlo. Simplemente sorbió su zumo verde. Sus ojos escudriñando mi rostro en busca de una lágrima o una grieta en mi compostura. Vaya. Supongo que la tela era tan frágil como tu nuevo ego, se burló. Su voz goteando una satisfacción que se sentía visceral. Creía que había ganado una pequeña victoria. Pero todo lo que había hecho fue confirmar que su miedo hacia mí era ahora mayor que su odio. La tensión llegó a un punto de ruptura cuando descubrí el teléfono de Esquiler vibrando en la encimera de mármol. Mostrando una serie de mensajes sugerentes de un hombre que definitivamente no era su prometido. No dije una palabra. Simplemente la observé mientras se apresuraba a esconder el dispositivo. El repentino destello de pánico en sus ojos, diciéndome todo lo que necesitaba saber. La novia perfecta era un fraude. Y la familia perfecta era una ruina desmoronada unida por papel pintado caro y mentiras. Pasé el resto de la noche en mi habitación, no llorando por un vestido arruinado, sino finalizando la presentación digital que tenía la intención de compartir en la cena de ensayo. Querían que me mezclara con el fondo. Que fuera la sombra castaña y silenciosa que pudieran ignorar mientras Esquiler hacía sus reverencias. No tenían idea de que yo ya estaba 5 pasos por delante. Sosteniendo una cerilla junto a los cimientos mismos de su reputación. El salón de baile privado del Hotel Blackstone era un mar de velas y arrogancia. Poblado por la élite de los círculos legales y financieros de Chicago. Me senté en la larga mesa de caoba. Envuelta en un vestido esmeralda hasta el suelo que contrastaba marcadamente con el mar de predecibles pasteles favorecidos por las amigas de mi madre. Beatrice estaba en plena forma. Moviéndose de invitado en invitado y plantando sutilmente semillas de duda sobre mi carácter para contrarrestar mi presencia física. La oí susurrar a la esposa de un juez prominente sobre mi problemático estado psicológico. Insinuando que mi nueva apariencia era simplemente un síntoma de una obsesión más profunda e inestable. Estaba aterrorizada de que alguien pudiera encontrarme inteligente o capaz. Así que, recurrió a la única arma que le quedaba, el asesinato de la reputación de su propia hija. Cuando se sirvió el primer plato, Silas se levantó para ofrecer un brindis que fue esencialmente un anuncio de 15 minutos sobre la virtud y la gracia inigualable de Esquiler. No mencionó mi nombre ni una vez, aunque yo estaba sentada justo frente a él. La seda esmeralda capturando cada parpadeo del candelabro. La exclusión fue deliberada.
Un corte frío y quirúrgico destinado a recordarme que no importaba cuánto espacio ocupara. Seguía siendo invisible para su corazón. Esquiler se sentó junto a su prometido, luciendo cada vez más frenética a medida que avanzaba la noche. Su maquillaje era pesado, luchando por ocultar la hinchazón de un rostro que había visto demasiadas noches tardías y demasiadas inyecciones correctivas. Me sorprendió mirándola y se inclinó sobre la mesa, su voz un silbido agudo impregnado de alcohol. «¿Crees que eres tan especial ahora, verdad?». Se burló, sus ojos escaneando la habitación para asegurarse de que los invitados estuvieran mirando. «Pero mírate. Sigues siendo la misma chica desesperada y solitaria debajo de la pintura cara. Solo eres una versión más delgada de una decepción». La mesa se quedó en silencio mientras Beatrice intervenía para apoyar a su niña de oro, afirmando que mi arrogancia estaba arruinando la santidad del fin de semana. No me inmuté. Esperé hasta que el silencio fue lo suficientemente pesado como para sofocar. Luego, dejé mi vaso de agua de cristal con un deliberado y resonante clic. «Es fascinante, madre, cómo confundes el autorrespeto con la arrogancia», dije, mi voz cortando la tensión como una cuchilla. Dirigí mi mirada a Esquiler, dejándola reposar sobre la piel flácida alrededor de sus ojos y la tensión desesperada de su sonrisa. «Y Esquiler, querida. Realmente deberías dejar de señalar mis defectos cuando tus propios rellenos están claramente migrando. Entre las dos, siempre he sido la hermana más atractiva. Pero ahora que la grasa se ha ido, la verdad es simplemente más difícil de ignorar para ti. Pareces agotada y, francamente, bastante ordinaria en comparación con la imagen que has estado vendiendo». El jadeo de los invitados circundantes fue audible. Silas golpeó la mesa con la mano, su rostro volviéndose de un peligroso tono púrpura mientras se levantaba, cerniéndose sobre mí con la misma intimidación que usaba en un tribunal. «Ya es suficiente», rugió, su voz temblando con una rabia apenas contenida. «Te disculparás con tu hermana ahora mismo. O puedes tomar tus cosas y desaparecer de esta ciudad esta noche. No permitiré que envenenes a esta familia con tus mezquinos y celosos arrebatos». Encontré su mirada sin parpadear, sintiendo como la última amenaza de mi obligación biológica se rompía en el frío aire de Chicago. Le dije que yo no era la que envenenaba a la familia. Solo era la única lo suficientemente valiente como para describir el veneno. Silas señaló con un dedo tembloroso hacia la salida, su ultimátum claro. Pero no se dio cuenta de que su amenaza no tenía poder sobre una mujer que ya había construido su propio mundo. El gran salón de baile del Hotel Drake era una catedral de rosas blancas y opulencia calculada, diseñada para mostrar la supuesta perfección de la familia Sterling a la élite de Chicago. Llegué tarde, evitando intencionadamente las fotos familiares para hacer una entrada en solitario que detuvo el murmullo de la conversación en seco. No llevaba el vestido de dama de honor apropiado que mi madre había elegido. En su lugar, llevaba un vestido negro medianoche esculpido a medida que se aferraba a mi nueva silueta como una segunda piel. No era solo un vestido. Era un sudario de luto para la familia que estaba a punto de enterrar. Mientras me movía entre la multitud, crucé la mirada con Julian Prescott, el capitalista de riesgo que mi padre había estado cortejando durante meses para salvar su firma en quiebra. Julian no me miró con la lástima que había mostrado en la cena de ensayo. Me miró con el agudo interés profesional de un hombre que reconoce a una jugadora de poder cuando la ve. La ceremonia en sí fue un borrón de votos huecos. Pero la recepción fue donde había tendido mis trampas. Durante el brindis con champán, Silas se paró en el podio, su voz resonando con un falso orgullo paternal mientras hablaba de la integridad de Esquiler y el vínculo inquebrantable del legado Sterling. Me miró brevemente, un destello de advertencia en sus ojos para que permaneciera en silencio, creyendo que había comprado mi sumisión con la amenaza de la desheredación. No esperé a que terminara. Me levanté, copa en mano, y me acerqué al proyector digital que se suponía que debía mostrar un montaje de las fotos de la infancia de Esquiler.
Un brindis por la transparencia, anuncié, mi voz amplificada por la acústica de la sala. Con un solo clic del control remoto que le había interceptado al técnico audiovisual. La pantalla no mostró a Esquiler de niña. Mostró las capturas de pantalla de alta resolución de sus mensajes privados que documentaban su aventura y su plan para vaciar las cuentas en el extranjero de su prometido. El jadeo colectivo de 500 invitados fue el sonido más hermoso que jamás había oído. El rostro de Esquiler perdió todo color, volviéndose de un gris enfermizo mientras su prometido se levantaba. Su silla resonando contra el suelo en un ataque de rabia silenciosa. Pero no había terminado. Redirigí la pantalla a una serie de documentos corporativos internos a los que había accedido a través de la auditoría arquitectónica de mi firma sobre el último proyecto de desarrollo de Silas. Mostraba la malversación sistemática y las violaciones de seguridad que Silas había ocultado para asegurar la inversión de Julian Prescott. Me volví hacia Julian, que ya estaba de pie, su rostro una máscara de fría furia. Señor Prescott, creo que está buscando un arquitecto con visión, dije. Mi voz firme mientras el caos estallaba a mi alrededor. Ha estado mirando una fachada. Esta familia no es un legado. Es un esquema piramidal construido sobre las espaldas de personas que pensaban que eran demasiado débiles para luchar. Silas cargó hacia mí, sus manos temblando con una violencia desesperada e impotente. Pero fue interceptado por la seguridad antes de que pudiera llegar al escenario. Beatrice gritaba, su voz un desastre agudo e incoherente, mientras intentaba cubrir la pantalla del proyector con sus propias manos. Como si pudiera ocultar la verdad con sus mangas de seda de diseñador. El evento social más importante de la década se había transformado en la escena del crimen de una reputación y una ruina. Esquiler sollozaba en el altar. Abandonada por su prometido y rechazada por las mismas socialites que la habían elogiado una hora antes. No me quedé para ver las consecuencias. Pasé junto a mi padre, que de repente parecía pequeño y frágil en su smoking caro. Le dije que había cumplido sus objetivos de pérdida de peso. Pero que él no había cumplido mis estándares de ser humano. Salí del Hotel Drake mientras las sirenas de la policía de Chicago comenzaban a sonar a lo lejos. Mis tacones marcando un adiós constante y rítmico al único mundo que había conocido. La cabina del jet privado era un santuario de silencio mientras las luces de Chicago se desvanecían. En una cuadrícula de ascuas distantes y parpadeantes bajo las nubes. No miré atrás al horizonte que una vez se sintió como una jaula. En su lugar, abrí mi computadora portátil y comencé sistemáticamente el proceso de borrado digital. Uno por uno, bloqueé cada contacto asociado con el nombre Sterling. Los frenéticos y estridentes mensajes de voz de Beatrice. Las amenazas legales de Silas y los incoherentes y sollozantes mensajes de texto de Esquiler. No solo estaba bloqueando números. Estaba deconstruyendo un puente que había pasado 27 años tratando de cruzar. Solo para darme cuenta de que el destino era un páramo. Para cuando las ruedas tocaron tierra en Seattle, la familia Sterling, tal como la conocía, había dejado de existir en mi realidad. Las consecuencias en Chicago fueron rápidas y despiadadas. Exactamente como el sistema legal estadounidense pretendía para aquellos que confundían la vanidad con la invencibilidad. En un mes, Silas fue acusado de múltiples cargos de fraude corporativo y malversación. Su prestigioso bufete de abogados colapsando bajo el peso de la evidencia que le había filtrado a Julian Prescott. El ático Sterling, el altar de mármol donde habían sacrificado mi autoestima durante décadas. Fue embargado por los acreedores y liquidado a una fracción de su valor. Beatrice, la mujer que había medido mi valor por centímetros, se vio obligada a mudarse a un modesto apartamento de 2 habitaciones en los suburbios. Su posición social se evaporó de la noche a la mañana. Se puso en contacto una vez a través de un abogado de terceros, suplicando solidaridad familiar. Pero simplemente hice que mi asistente devolviera la carta sin abrir. En mi mundo, la solidaridad se gana con respeto, no con ADN compartido. La caída de Esquiler fue quizás la más poética de todas.
Su prometido de la alta sociedad no solo canceló la boda. Presentó una demanda civil para la recuperación de los fondos que ella había intentado desviar de sus cuentas. Sin la fortuna de los Sterling para protegerla, su carrera como influencer se marchitó, reemplazada por la infamia viral de la novia fugitiva y estafadora. Escuché a través de rumores de la industria que estaba trabajando como empleada subalterna en una pequeña oficina de bienes raíces. La vida muy ordinaria de la que se había burlado de mí por evitar. Había pasado su vida tratando de ser el sol alrededor del cual todos gravitábamos. Pero sin la luz artificial del dinero de su padre. Era solo otra luna fría y oscura. Me paré en el balcón de mi nueva firma de arquitectura en Seattle, contemplando el desarrollo frente al mar que ahora era oficialmente el Cheyenne Sterling Plaza. Había abandonado el apellido familiar en mi vida personal, pero lo conservé para el negocio. Un recordatorio permanente de que había construido mi propio legado sobre las ruinas del de ellos. Mi gran cambio no se trataba solo del peso que había perdido o de la ropa a medida que vestía. Se trataba de la pesada y sofocante necesidad de su aprobación que finalmente me había quitado de encima. Me di cuenta de que la mayor retribución no fue la humillación pública que había ofrecido en el Hotel Drake. Fue el hecho de que ahora era genuina y profundamente feliz sin ellos. La lección que llevé adelante fue simple. No puedes encontrar tu valor en los ojos de personas que están comprometidas a verte como menos. Para cualquiera que vea mi historia. Recuerden que las personas que exigen que cambies por su comodidad son las menos calificadas para presenciar tu éxito. Elegí dejar de ser un personaje secundario en su drama tóxico y me convertí en la arquitecta de mi propio destino. Mis padres me obligaron a perder peso para una boda, pero al hacerlo, me dieron la fuerza para soportar el peso de mi propia grandeza. Y mientras veía el amanecer sobre el Puget Sound, supe que, por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde debía estar. Libre, exitosa y completamente sola por elección. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.